Buenas tardes, hermanos y amigos. Hoy vamos a hablar en cuanto al Pentecostés. Pentecostés es una fiesta de los judíos que ellos celebran todos los años desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de hoy. Pero para nosotros los cristianos hay solamente un día de Pentecostés. Es en el año 30, menos de 2 meses después de la muerte y resurrección de Cristo, lo que pasó allí en Jerusalén aquel día. Vamos a profundizarnos en el verdadero significado de este día. Hay personas que piensan que lo más importante aquel día fue que ellos hablaron lenguas. Hasta que hay iglesias que se llaman iglesias pentecostales porque ellos pretenden hablar en lenguas que son idiomas de otras personas. Aunque el hablar en lenguas era algo importante aquel día, de ninguna manera era lo más importante. Y queremos hoy profundizarnos en lo que es verdaderamente lo importante de aquel día, que tiene que ver, sí, con la venida del Espíritu Santo, que tiene que ver con otras promesas que Cristo dio, que Dios dio, y sobre todo tiene que ver con el mensaje aquel día. Vamos a profundizarnos. Vamos a entrar primeramente en Juan 16, versículos 2 y 13. Para mí estos dos versículos son algunos de los más importantes en toda la Biblia, de lo que Cristo explica aquí a sus apóstoles. Aún tengo muchas cosas que decirles. Esto es en la misma noche que fue entregado. Esto es al fin de su ministerio. Y él dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Ustedes saben que ni pudieron soportar que él iba a morir. Ellos no entendieron su muerte y todo lo que está envuelto en eso. Pero, dice él, cuando él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, cuando él venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Así que Cristo dice a ellos que hay mucho que ellos no saben y ellos, cuando el Espíritu Santo viene, ellos entonces van a saber estas cosas. Pocos días después de su resurrección y antes de su ascensión, Cristo está con ellos en Hechos 1, versículo 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, hablando de los apóstoles. Ellos tenían que quedar allí en Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En verdad eran 10 días, nosotros ya sabemos, ellos no supieron cuántos días, pero él dijo que ese de ser bautizado con el Espíritu Santo que ellos necesitaban, como él había dicho a ellos, para explicarles todas esas cosas, iba a llegar sobre ellos en pocos días. Hechos 1:26 habla después de que ellos escogieron uno para tomar el lugar de Tomás. Dice que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ese capítulo termina con los 11 apóstoles y el capítulo que viene, el 2, comienza con los apóstoles. El versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Es decir, esos apóstoles estuvieron juntos. Cristo había dicho a ellos que tenían que esperar allí la llegada del Espíritu Santo.
ellos estaban en un mismo lugar. Y vamos a leer del 1 al 4, versículo 2. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y eso se mostró con ese ruido que la gente en Jerusalén oyeron y se unieron para ver lo que pasaba. Sobre las cabezas de cada uno de ellos habían lenguas como de fuego, no de fuego, pero como de fuego. Y ellos estaban hablando en los idiomas de la gente que estaban allí. Después los versículos cuentan las lenguas que ellos hablaron. No era jerigonza. Ellos hablaron en idiomas sin estudiarlos, sin conocerlos. Y todo esto sucede para mostrar al pueblo que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Nosotros nunca más, hasta las iglesias que se llaman pentecostales día, no tienen ese sonido, no tienen esas llamas como de fuego sobre sus cabezas y no hablan en otros idiomas tampoco, hablan cosas que uno no comprende, no oye. Eso pasó aquel día para probar que los apóstoles tenían el Espíritu Santo. Y es por eso, en el mismo capítulo, el versículo 42, que nos dice cómo los cristianos permanecieron, el 2:42. Dice que dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es la primera cosa que menciona. 3 cosas más son importantes, pero para hoy lo que es importante es que desde el día de Pentecostés, en el año 30, después de la resurrección de Cristo, la iglesia siguió las enseñanzas de los apóstoles. La cosa es que Cristo no estaba allí en cuerpo humano. Ellos necesitaban el Espíritu Santo, tenían prueba de que el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos hablaron en lenguas para probar que el Espíritu Santo estaba en ellos, y desde aquel día ellos continuaban en las enseñanzas de los apóstoles. Hoy día nosotros tenemos la palabra escrita. Juan, no vamos a ir allá, pero en Juan, al final de su libro, él indica que él escribió esas cosas para que nosotros pudiéramos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos lo que ellos no tenían. Ellos tenían palabras escritas, sí, del Antiguo Testamento, pero en cuanto a la vida de Cristo, en cuanto a las nuevas enseñanzas por medio de los apóstoles, ellos no tenían. Nosotros hoy día lo tenemos, los escritos de los apóstoles, gracias a Dios. Vamos a ir a Lucas 10, algo interesante allí. Pensando en las personas que ponen más énfasis en el día de Pentecostés, en el hablar en lenguas, en la bulla, ponen más importancia en eso que en el mensaje que fue predicado aquel día. Nos dice en Lucas 10, 17, comenzando hasta el 20. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gloria a Dios. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les ha dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre el poder del enemigo, y nada les hará daño. Qué cosa maravillosa. Sin embargo,
no se regocijen en esto. No se regocijen en eso, que ustedes pueden echar fuera demonios. De que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Hermanos, lo espiritual de Cristo es sumamente más importante que lo material. Hay personas que llenan estadios si hay promesa de sanidad. Si hay promesa solo de predicación, no tanto interés. Lo espiritual es sumamente más importante que lo espiritual, sumamente más importante que lo material. Y así del día del Pentecostés, lo espiritual allí es sumamente más importante. Lo material, de lenguas como de fuego, sobre sus cabezas, de hablar en otros idiomas, era importante en sí, no. Era importante para probar que la palabra que ellos iban a predicar era palabra divina. Ese es el propósito del hablar en lenguas y la demostración de que el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Así que Cristo había dicho a los apóstoles antes de morir que él tenía muchas cosas que decirles, muchas cosas que ellos no entendieron, no comprendieron, y que iban a saber esas cosas cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces, lo importante del día de Pentecostés es que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles para que ellos pudieran predicarnos y enseñarnos las cosas que Cristo no había explicado, o tal vez en parte lo había explicado y ellos no comprendieron nada de eso. La venida del Espíritu Santo sobre ellos para que la palabra de los apóstoles queda tan importante para nosotros como la palabra de Cristo mismo. Hay otras promesas que se cumplieron aquel día. Por ejemplo, vamos a ir a Marcos 9 y el versículo 1. En el Antiguo Testamento había muchas promesas de la venida del reino de Dios. Ciertamente, los judíos pensaban que ese reino iba a ser físico. Ellos pensaron que ese reino iba a ser como el reino de David. Iba a ser una cosa material, una cosa de este mundo. Y Cristo enseñó tantas cosas para ayudarles a ver otra cosa. Él había predicado, y no solamente él, sino Juan el Bautista, los 70, los apóstoles, que el reino de Dios se había acercado. Y aquí, en Marcos 9:1, Jesús les decía, en verdad os digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte, es decir, que no van a morir, hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Cristo está diciendo que el reino de Dios iba a venir durante su vida, en verdad en poco tiempo, pero durante la vida de ellos. Hay mucha gente que piensa de que Jesús vino para establecer el reino y no pudo hacerlo porque los judíos lo rechazaron y que él va a volver otra vez para establecer su reino. Pero eso es mentira. Es doctrina falsa. Es falta de comprender lo que es el reino. Cristo aquí en Marcos 9:1 indica que el reino iba a venir durante su vida y iba a venir, dice, con poder. Las palabras de Cristo
que creo que leímos esa parte, pero está bien, si no, ustedes lo pueden leer en el capítulo 1 de los Hechos, que él habla del poder del Espíritu Santo que va a venir sobre ellos. Y ustedes saben que Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para los judíos primeramente y después para los gentiles. Cristo aquí en 9:1 dice que el reino va a venir con poder, no poder de soldados, de armas, de espada, sino es poder espiritual, poder para salvarnos de nuestros pecados. Cristo lo promete y el día de Pentecostés, en el año 30, es el cumplimiento de esa promesa de la venida. Y el reino de Dios ha estado aquí desde aquel entonces hasta ahora. Otra promesa nosotros encontramos en Mateo 16, leyendo del 15 al 19. 16, leyendo del 15 al 19. Cristo había preguntado a ellos lo que la gente pensaba sobre él. Entonces, en el 15, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió con esa confesión tan famosa y tan importante: tú eres el Cristo. En hebreo eso sería el Mesías. Está diciendo que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y no solamente es eso, sino que Él es el Hijo de Dios viviente, que Él es divino. Así Pedro está confesando que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que Él es divino. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él no comprendía tanto hasta lo que él había dicho con esa confesión, pero Dios lo había revelado a él. Y entonces, en el 18, yo también te digo, hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo iba a ir al Hades, eso es donde todos nosotros vamos cuando morimos. Y Cristo iba a ir allí, pero iba a salir del Hades. Así que él iba a establecer su iglesia, él lo iba a edificar, pero la muerte de él no iba a dañar esa promesa y ese plan de Dios. Y entonces él dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. A lo mejor ustedes han oído estas cosas estúpidas de que Pedro está a la puerta del cielo y uno tiene que pasar por él para entrar en el cielo. Es absurdo eso. Las llaves del reino. Ya nosotros hemos visto de que el reino comenzó en el día de Pentecostés, 30 años después del nacimiento de Cristo Jesús. 33, perdón. Entonces, Cristo dice aquí: te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué se utiliza llaves? Para abrir. ¿Y qué pasó en aquel día de Pentecostés? Pedro, lleno del Espíritu Santo, abrió el reino para todos los judíos que estaban allí y estuvieron dispuestos a recibir el mensaje. Así que en el día de Pentecostés es Pedro quien se puso de pie
es él que tenía la primera palabra. Eso era para judíos. Y nosotros sabemos que también es él que primeramente tomó el mensaje a los gentiles. Así que Pedro tenía las llaves del reino. Tenemos en el día de Pentecostés el cumplimiento de esto. Hay otra cosa que es interesante allí. Vamos a ir a Hechos 2, comenzando con el versículo 16. Hechos 2, comenzando con el 16, donde él indica que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Es decir, lo que estaba pasando aquel día era el cumplimiento de la profecía de Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. No todo eso pasó en el día de Pentecostés, pero comenzó a suceder esto con la venida del Espíritu Santo sobre la gente. Siguiendo 18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días y profetizarán. El 19, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Hay varias cosas allí, no vamos a profundizarnos en los detalles allí del cumplimiento de todo esto, comenzando en el día de Pentecostés, pero de tanta importancia para nosotros es lo que dice en el versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que ahora viene el mensaje de salvación. Ahora, yo ignoro si Pedro citó más. Nosotros solamente tenemos algunas palabras en Hechos 2 de lo que él predicó aquel día. Dice con muchas otras palabras él habló. Y tal vez él siguió en esta profecía de Joel. No sé. Pero para mí es sumamente interesante ir a Joel para ver lo que dice después de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a ver, Joel 2. Y el versículo 28, primeramente, es donde comenzó la cita de Pedro, que sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etc. Eso es donde comenzó Pedro a citar. Entonces, explicando al versículo 32, dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y allí en el texto en Hechos es donde finaliza la cita de Pedro. Si citó más, no sabemos, pero es sumamente interesante lo que viene directamente después de esto, porque dice, porque en el monte Sión y en Jerusalén, monte Sión es uno de los montes de Jerusalén. Nosotros más conocemos la ciudad de Jerusalén, porque en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Lo sumamente interesante para mí es que la profecía que Pedro citó aquel día indica que todo esto iba a suceder en Jerusalén. Era según el plan de Dios. Y podemos ir a Isaías 2, que tenemos una profecía semejante a esta profecía. Isaías 2, el 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con la relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá que en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán
a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, porque para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que el Antiguo Testamento profetizó la salvación iba a salir de Jerusalén. Y el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, nosotros tenemos el cumplimiento de esto. Eso me hace pensar del comienzo del primer pacto de Dios. Ustedes saben allí en el monte Sinaí que había humo, relámpago, trueno, terremoto, una cosa terrible para la gente, tuvieron temor. Y Dios desde el cielo habló los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué pasó con los 10 mandamientos? Cada vez que tenían los 10 mandamientos, había truenos, relámpago, terremotos, humo, fuego. Ciertamente que no. Estos fueron señales al comienzo, cuando Dios dio al pueblo su ley. Una vez que lo había dado, esas cosas no se repitieron. Lo que se repitió eran los mandamientos que salieron aquel día. Es lo mismo con el día de Pentecostés de 30. Nosotros no debemos de esperar que toda la maravilla del Espíritu, de hablar en lenguas, de lenguas como de fuego y todo esto que se va a repetir, no era para repetir igual como lo que pasó en el Sinaí, no era para repetir, sino como en Sinaí, lo que pasó allí, Dios dio a Moisés escritas en tablas su ley, así en el día del Pentecostés. Los apóstoles hablaron y predicaron ese mensaje. Eso es lo importante. Eso es lo que se queda de aquel día, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Es el mensaje del día de Pentecostés, que es lo importante, que es lo que permanece. Vamos a leer un poquito de este mensaje, volviendo a Hechos 2. Y leer el del 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Hombres de Israel, escuchen esas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Entonces, primeramente, Pedro habla de los milagros que Jesús hacía. ¿Qué fue el propósito? El propósito, claro que Cristo tenía compasión sobre los que tenían enfermedad y los sanó con compasión, pero el propósito principal no era para sanar las enfermedades, sino era para confirmar que Él era quien dijo que era Él era el Hijo de Dios, que Él era divino, que su palabra era de Dios. Eso es el propósito, y por eso dice en el medio del versículo, varón confirmado por Dios. Eso era lo importante de los milagros que él hacía. Entonces, así que él está hablando de la prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en el 23, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos
es decir, los gentiles, y lo mataron. Así que Pedro habla de que ellos habían matado a Jesús. Pero eso no fue una sorpresa para Dios, sino que Pedro dice que él fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. No fue una sorpresa para Cristo. Cristo muchas veces durante su ministerio hablaba a los apóstoles que él iba a morir. Ellos no comprendieron eso porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser eterno. Pero Dios sabía que esto iba a suceder y hasta predeterminó. Eso era el plan de Dios. Bueno, algunos dicen entonces los judíos no son culpables, ¿verdad? Si eso fue el plan de Dios. Bueno, los judíos en verdad intentaron matar a Jesús varias veces. La primera vez es cuando nació, ustedes saben. Y allí en Nazaret trataron de matarle, echándole ahí al fondo de un precipicio. Una vez en su ministerio intentaron apedrearlo para matarlo. Así que no es que Dios tuvo que poner en el corazón de esa gente de matar a Jesús. Ellos querían matarlo. La diferencia es aquella vez, esta vez, Dios los dejó hacer lo que quisieron hacer. Cristo los dejó hacer lo que ellos quisieron hacer. Fue el plan de Dios de morir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso es lo que Pedro está diciendo en el versículo 23. Pero el 24, lo que los apóstoles ni entendieron hasta que sucedió y hasta después de que sucedió, él tuvo que probarlo. Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Así que habla de la vida de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Brincamos al versículo 32. Él da pruebas de la resurrección, que ellos son testigos de las profecías y todo esto. Entonces el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra, wow, exaltado a la diestra de Dios. No solamente Dios lo resucitó, pero Cristo ascendió al cielo y ahí está. ¿Y qué está haciendo él? Dice, continuando el versículo 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto a ustedes que ven y oyen. Así que, hermanos judíos de Jerusalén, lo que está pasando aquí es algo hecho por Cristo. Él ha enviado el Espíritu sobre nosotros hoy día. El versículo 36, después de él decir muchas cosas, en el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esa gente escuchando esto con todas las pruebas que Dios está dando a ellos, dice que al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? El mensaje tocó sus corazones. Ellos quisieron qué hacer ahora. Y Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lastimosamente hoy día,
en tantas iglesias, tantos predicadores nos citan lo que Pedro dijo cuando fue lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Cuando Pedro utilizó las llaves del reino para abrir el reino a la gente. En el primer mensaje del Evangelio, él dijo a la gente que preguntaron qué hacer. Él ni menciona fe, pues eso sería porque ellos con preguntar qué hacer mostraron su fe en eso. Entonces, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos importancia del día de Pentecostés. El mensaje que predicó Pedro en cuanto a Cristo, que Cristo dio pruebas de que era el Hijo de Dios, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que ahora los que quieren tener perdón de sus pecados y quieren recibir el Espíritu Santo tienen que creer en ese Jesús, tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que bautizarse en las aguas para tener perdón y recibir el don del Espíritu Santo. Lo importante de este día de Pentecostés, después de la muerte y resurrección de Cristo, no es la bulla, no son las señales, sino la importancia de este día es que es el comienzo del reino profetizado por tantos años. Es el comienzo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es el comienzo de predicar el Evangelio, la primera vez que se predica el Evangelio con todo cumplido con la muerte y ascensión de Cristo Jesús. Es importante porque allí tenemos nosotros el camino de salvación. Vamos a comprender ese día, vamos a dar gracias a Dios por ese día y vamos a nosotros predicar y enseñar el mensaje de este día acerca de Dios y acerca de cómo nosotros podemos tener perdón de los pecados. Oremos. Gracias te damos, mi Dios, por Cristo Jesús. Y porque Él nos salió de este mundo dejando a los apóstoles sin saber qué hacer, sino que después de su ministerio y morir y resucitar, que Él envió el Espíritu Santo sobre ellos para que ellos nos pudieran enseñar y predicar hasta cosas que Él no había dicho. Gracias por Jesús y gracias por los apóstoles y gracias que nosotros tenemos este mensaje escrito hoy para que podamos leerlo, comprenderlo y seguirlo. Ayúdanos, mi Dios, de seguir y proclamar tu mensaje de Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Gracias por el mensaje.